Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cruzitzel Andrade González y me encuentro estudiando en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa en la Maestría de Ciencias de la Actividad Física, específicamente cursando la materia de Genética y Deporte a cargo de el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa dentro del cuatrimestre de la misma maestría, y el día de hoy voy a hablar sobre los tests de cardiología genética aplicado al atletas, al deporte. Y bueno, pues comenzamos. Bueno, pues para contextualizar un poco antes de entrar bien en sí a lo que es la síntesis de esta lectura, vamos a determinar un poco lo que es la cardiología, que es la especialización médica en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular. Involucra pues el corazón, venas, arterias. Ahora, por otro lado, la insuficiencia cardíaca congestiva es la condición en la que no existe un bombeo adecuado por parte del corazón debido a que la sangre y líquidos se acumulan en lo que son, por ejemplo, pulmones, hígado y algunos otros órganos, lo que hacen que el bombeo pues no sea adecuado y no se cumpla la funcionalidad que distingue, o bueno, de lo que se encarga el aparato cardiovascular. Bueno, pues la cardiología dentro del deporte específicamente se utiliza con el fin de identificar las afecciones cardíacas que pudieran desencadenar arritmias cardíacas graves, insuficiencia cardíaca y muerte súbita cardíaca. Ahora, en el deporte existe una similitud, una semejanza en el corazón atlético contra aquel que tiene una patología. Entonces es por ello que su detección puede implicar un reto. Sin embargo, bueno, pues la cardiología se va a encargar de utilizar las herramientas adecuadas ahora con el avance de las tecnologías y las técnicas en realizar una buena intervención para su tratamiento y su diagnóstico. Bueno, pues las pruebas genéticas en enfermedades cardíacas hereditarias hay un 50% de probabilidad de que la enfermedad sea transmitida por herencia, más sin embargo la utilización de las pruebas genéticas han sido efectivas en un 70% de los pacientes. Ahora, para facilitar este proceso de identificación, de diagnóstico y el posible tratamiento, pues es aún más fácil cuando se tiene el conocimiento de padecimiento en familiares a comparación con aquellos que son atípicos. De igual forma, es importante considerar un asesoramiento previo antes de la realización de las pruebas genéticas, ya que así se puede dar una mayor comprensión dentro del paciente sobre este proceso de las pruebas genéticas. Ahora, al realizar la extracción de información es muy importante que se realice de una manera minuciosa y extrayendo toda la información posible del paciente y de familiares, es decir, realizar una buena historia clínica para que de ahí se parta con un buen diagnóstico. De igual forma, existen dos pruebas que se pueden realizar. La primera es prueba predictiva o en cascadas, que es la utilizamos cuando existe la variante genética, y el genotipo positivo, fenotipo negativo cuando son asintomáticos. Ahora, si la prueba es ausente, se recomienda que se mantenga en vigilancia y realizar nuevos tests en caso de que existan la aparición de nuevos síntomas o que se refleje una nueva información sobre antecedentes familiares. Bien, pues si existen antecedentes familiares de muerte súbita cardíaca, se realizará una autopsia molecular, siempre realizando un análisis comparativo con los resultados post-mortem para la extracción de una mayor información y se nos acerque a un diagnóstico de enfermedad.
En caso de que exista síndrome de muerte súbita rítmica, que es una ausencia identificable, se procederá a una evaluación genética familiar para la extracción de información que de igual forma nos acerque a un diagnóstico. Dentro de la nomenclatura, técnicas e interpretación de resultados, hay nuevas técnicas de secuenciación de nueva generación, las NGS, que han beneficiado en el análisis debido a las grandes secciones que abarcan del ADN, ya que existe un análisis aún más complejo del ADN, por lo cual se puede extraer una gran cantidad de información y así realizar un análisis más minucioso y detallado. Existen dos pruebas que son la secuenciación del exoma completo y la secuenciación del genoma completo. Lo que caracteriza a la secuenciación del exoma completo es que implica todas las regiones codificantes del genoma, mientras que para el genoma completo va a implicar todas las regiones codificantes y no codificantes del ADN, dando una mayor amplitud del análisis. Ahora, para estas dos pruebas solo se deben de informar las variantes en genes relevantes del fenotipo. Las pruebas no son binarias, sino que representan un estado de patogenicidad y igual se clasifican en 5. Dentro de la clase 1 benigna y clase 2 probablemente benigna, existe una poca probabilidad de acuerdo con la variante que la causa. De ahí está la clase 3, que es un significado incierto cuando no hay evidencia suficiente como para contradecir, y la clase 4, que es la probable patógena, y la 5, la patógena, donde no hay suficiente información como para considerar que existe una variante que causa la enfermedad. Bueno, pues también la clasificación anterior se va a basar en la combinación de variables que de igual forma van a ser de 5, y la primera pues es la frecuencia de la variante en grandes bases de datos poblacionales. La número 2, que es la presencia de la variante en individuos con la respectiva enfermedad. La número 3, que es el efecto predicho de la variante. La número 4, datos funcionales que evalúan el efecto de la variante. Y la número 5, que es el análisis de la segregación de la variante en familias. Ahora, la clasificación e interpretación de estas variantes debe de ser muy minuciosa para evitar malos diagnósticos. Dentro de la práctica deportiva debe ignorarse la variante de significado incierto de manera semejante a las variables benignas o probablemente benignas. Bien, pues dentro de las pruebas genéticas en cardiología deportiva, la insuficiencia cardíaca congestiva está dentro de las implicaciones principales de muerte súbita cardíaca en la población joven atleta menores de 35 años. De igual forma, el padecimiento de miocardiopatía, hipertrofia arrítmica, entre muchas otras enfermedades, también se relacionan con el padecimiento de muerte súbita cardíaca en dicha población. Pues debido a la susceptibilidad de esta población se busca una evaluación integral para su prevención, así como que las pruebas genéticas se utilizan para el diagnóstico y pronóstico médico adecuado, así como la prescripción del ejercicio. Ahora, esto involucra desafíos ya que el corazón del atleta realiza ciertas modificaciones respecto o en el ventrículo izquierdo. Las pruebas genéticas tienen como propósito en el ejercicio el promover la prescripción del mismo de una forma adecuada, así como considerar que sea personalizada y recreativas para aquellas personas que tienen una insuficiencia cardíaca congestiva. De igual forma, la cardiomiopatía arrítmica en personas que llevan a cabo ejercicio físico con ausencia de evidencia casual, teniendo restringido realizar un deporte competitivo, ya que puede desencadenar padecimientos de alguna enfermedad mortal, que es lo que se trata pues evitar. Dentro del apartado de la vía de realización de pruebas genéticas en deportistas, es importante tener en cuenta
varios aspectos, pero los principales que remarcan en esta síntesis es de que de primera instancia la intervención se tiene que realizar por especialistas dentro del área de la salud para que así se realicen unas evaluaciones fisiológicas y patológicas de forma adecuada. El asesoramiento genético previo a la realización de estas pruebas es importante para que se tenga una mayor comprensión en el deportista, o más bien para el deportista y la familia, ya que se involucran aspectos financieros, éticos y por supuesto competitivos, ya que dependiendo de los resultados, bueno, pues estos tres ámbitos van a verse implicados y posiblemente modificados. La experiencia dentro de la realización de las pruebas genéticas también es importante para que ésta sea muy certera y se lleve a cabo un diagnóstico y un análisis adecuado. De igual forma, el asesoramiento después de realizar las pruebas en caso de que existan algunas modificaciones, sobre todo en la vida del deportista. Y en dado caso también pudiera existir el acompañamiento psicológico, ya que pues el ámbito emocional también se ve implicado al realizar estos cambios en la vida del atleta. Como otra consideración, el seguimiento clínico y evaluación familiar para un diagnóstico definitivo o posible congestión cardíaca. Dentro de los aspectos éticos y legales de la genética de pruebas en atletas, existen pues implicaciones en el asesoramiento de la genética, ética y legal de los atletas, ya que pues debido a que si existe algún padecimiento causal, se pueden ver beneficiados los familiares. Entonces, debido a esto hay que considerar también muy bien el club al que pertenece el atleta, el médico que también pertenece ahí, las reglamentaciones que poseen, si existe algún beneficio dentro de la misma para que se lleve a cabo este proceso, entre pues muchas otras cuestiones. Pues dentro de las consideraciones especiales en deportistas, específicamente dentro de los pediátricos, pues los niños a veces, o más bien aún no tienen esa capacidad de dimensión del proceso que se está realizando. Sin embargo, si existe un caso positivo, puede requerir un asesoramiento, como bien se mencionó anteriormente, pero aún también en la parte psicológica, ya que pues también existen estos cambios dentro de la vida del niño. Ahora también, como se mencionó anteriormente en la diapositiva, existen beneficios en la familia respecto a las pruebas diagnósticas en cascadas. También el club puede proporcionar ciertos beneficios, si existen algunas reglamentaciones respecto a la confidencialidad de información, y todos estos aspectos se tienen que tomar en cuenta para que pues se lleve un proceso adecuado. Las pruebas genéticas van a influir en la participación deportiva aun cuando exista la ausencia de un genotipo suficiente para el diagnóstico. Ahora, cuando las pruebas genéticas en cascadas en niños que fenotípicamente son negativos, pero con un diagnóstico familiar de la cardiopatía hereditaria, van a requerir una intervención individualizada. Respecto a la similitud que existe en los atletas adultos a los pediátricos, en estos cambios no existe una información sólida que pueda determinar que realmente padecen estos pediátricos el mismo cambio en los adultos relacionados con la actividad de alta intensidad. Sin embargo, no se descarta que pueden existir ciertas alteraciones que desencadenen estos problemas. Específicamente dentro del diagnóstico del padecimiento de enfermedades congénitas es importante también tener, pues como se ha venido mencionando, consideraciones, pero también hay que remarcar que la importancia de la historia familiar de CHD. También importante el determinar en dónde se sospecha la enfermedad del síndrome para que sea un punto de partida, así como los fenotipos específicos con mayor riesgo de eventos cardíacos y asociados genética conocida.
Dentro de los escenarios clínicos comunes, como se ha mencionado en diapositivas anteriores, existe una alteración en el ventrículo izquierdo, como lo son la inversión de la onda T, entre algunas otras modificaciones dentro de este ventrículo. Ahora, los hombres negros son mayor susceptibles a comparación con los hombres blancos, y los hombres son mayor susceptibles dentro de la población femenina en padecerlo respecto a la práctica de actividades de alta intensidad. La inversión de la onda T en el electrocardiograma del atleta tiende a variar en un estado normal o ser indicadora de una enfermedad subyacente. Por eso es importante recalcar que el uso de pruebas genéticas en atletas asintomáticos con inversión de la onda no es aconsejable en antecedentes familiares escasos. Hablando del intervalo QT prolongado, se puede observar que los atletas tienen una tendencia a intervalos QT más largos en comparación con las personas sedentarias, las que no realizan absolutamente ninguna actividad física. Y su evaluación puede ser un desafío cuando los valores de QTC son más bajos en ausencia de síntomas o antecedentes familiares documentados. Y el diagnóstico correcto es crucial debido a que los desencadenantes relacionados con la arritmia a menudo incluyen una mayor actividad androgénica como el ejercicio o estrés emocional, y para ello sí hay un tratamiento efectivo. Las arritmias cardíacas ventriculares van a clasificarse en dos, en comunes y poco comunes, según su origen, complejidad, respuesta de ejercicio y riesgos clínicos asociados. Las pruebas genéticas solo entran en consideración después de una fenotípica indicación clínica integral, cuando es detectada una arritmia ventricular subyacente y se sospecha de una insuficiencia cardíaca congestiva. De igual forma, hay que considerar que si existen hallazgos visuales aislados con características únicas, no hay necesidad de realizar o considerar dichas pruebas. Bueno, pues finalmente podemos concluir que la realización de pruebas genéticas en el ámbito deportivo son importantes para realizar prescripciones médicas. Llevan un enfoque multidisciplinario, ya que, como bien se mencionó a lo largo de toda esta exposición y las diapositivas, pues no únicamente es una intervención médica, sí es esa la principal intervención, más sin embargo se ven involucrados otros ámbitos como lo son la salud mental, el deportista, los familiares, aspectos éticos, aspectos legales, entre muchos otros cuestionamientos que lo hacen que sea un proceso multidisciplinario, porque gracias a eso se va a llegar a un diagnóstico y a un tratamiento adecuado, así como pues sirve para prevenir e identificar ciertos problemas que pueden surgir una muerte súbita, que es lo que se busca evitar, sobre todo en los atletas jóvenes menores de 35 años, como se mencionó. Y pues también se utilizan las nuevas técnicas para su diagnóstico, como bien podemos observar o pudimos ver que el análisis del ADN puede ser ya ahora más complejo, y por lo tanto adquirimos una buena información para ver qué enfermedades pudieran detonarse y así realizar una buena intervención.